también. Y ya en algún momento también, para los que requieran, nos podemos comunicar para ver cómo podemos compartir esta presentación. Dicho lo anterior, entonces, me voy a permitir compartir ya la pantalla para iniciar. Ok. Pues vamos a comenzar con esto que le hemos titulado San Miguel, Patrimonio en Evolución. ¿Ok? Déjenme nada más acomodar aquí mis barras de Zoom para hacerlo más eficiente. Ok. Bienvenidos todos. Bueno, esta presentación es de alguna manera el fruto de muchos años de estar investigando, explorando esto que nosotros llamamos el patrimonio de la frontera de tierra adentro. ¿Quiénes somos nosotros? Hace como 6, 7 años nació una asociación civil que se llama Frontera Tierra Adentro y tuve el honor de colaborar en esta asociación con don Luis Ferro de la Sota, que falleció recientemente, bueno, algunos años, con el doctor Octavio Paredes, Premio Nacional de Ciencias. Él tiene todo un currículo impresionante, y su servidor, y junto con nosotros tres empezamos a generar la idea de, primero, tratar de identificar, la idea de tratar de poner en valor, investigando y comprendiendo, todo el patrimonio natural y cultural que tenemos en esta zona de San Miguel de Allende y sus alrededores, que es de lo que va a tratar básicamente esta plática. Me voy a ir muy rápido. Lo que voy a tratar de decirles cuál es el secreto de San Miguel, que luego en forma media campechana, por no decir media chabacana, ¿no? Dicen que es la magia de San Miguel, ¿no? Esto no es tan mágico, sino es más tangible, y se refiere básicamente a poner en valor la riqueza de patrimonio natural y de patrimonio cultural que pocos lugares en el planeta tienen como San Miguel de Allende. No digo que sea el único en el planeta, no he viajado por todo el planeta, pero realmente es un lugar excepcional y de eso va a tratar la plática. Entonces, vamos a comenzar con algunos principios y referencias a manera de marco de referencia conceptual, y a partir de esto ya podemos ir haciendo algunas anotaciones. Los que están aquí tienen ahí hojas para anotar, o los que nos están atendiendo vía la sala de Zoom, lo mismo. Bueno, esta plática, conferencia, con todo gusto la hacemos en forma gratuita, además, siguiendo los principios de cualquier buena universidad que se precie de serlo, y que tiene que ver con 3 grandes actividades, que es la investigación, la docencia, y una vez que se genera conocimiento, pues difundirlo. Lo que yo les voy a presentar, vamos a dejarlo para no empezar a discutir en cuestiones, decía Carlos Monsiváis, no meternos en el hoyo funky de la epistemología. Nos vamos a dedicar entonces a todos los conceptos que yo les vierta hoy en día, lo vamos a dejar a manera de hipótesis si quieren, ¿ok? Y de esta forma las podemos seguir acabando después. Entonces, con todo gusto estamos aquí atendiendo la invitación de nuestra anfitriona para estar con ustedes. Esto que les voy a presentar, de alguna manera lo hemos compartido con la gente de la Universidad de Guanajuato, como pueden ver en la fotografía, también con la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de alguna manera, y aquí en San Miguel de Allende, con una de las más prestigiosas y acabadas escuelas de educación superior, que es el Instituto San Miguelense, que dirige nuestro amigo Fernando Valderas, que le mandamos un saludo y nuestro reconocimiento. Otro de los principios que vamos a tomar, esto es de la doctora Oribe, que fue presidenta de ICOMOS en México. ICOMOS es una asesoría paralela que tiene la UNESCO, y ella decía que lo que es bueno para nuestro medio ambiente, todo lo que nos rodea,
es bueno para nosotros, habitantes de San Miguel de Allende, no al revés. O sea, no es que estemos nosotros primero y que el medio ambiente se ciña a lo que nosotros les digamos. Y siguiendo, parafraseando esto mismo, lo que es bueno para nombramientos que tiene San Miguel de Allende y que comparte con Ciudad de México, con Querétaro, con Guanajuato y con Zacatecas, por el Camino Real de Tierra Adentro y como destinos patrimonio cultural de la humanidad, pues bueno, lo podemos sintetizar de alguna manera mejor que sea único, repetir. Muy importante, todos estos comentarios los estamos haciendo a partir de tratar de comprender el contexto en el que se ha desarrollado San Miguel de Allende y su entorno. Y esto es súper importante para tratar de comprender que es una visión un poquito diferente de la clásica. Bueno, esto no es tan nuevo, estos conceptos de atender al contexto lo empezaron a proponer por allá de la segunda década del siglo XX, la Escuela de los Anales, historiadores franceses, Lefebvre, Marx Bloch, y la idea era tratar no nada más de comprender las fuentes documentales o algunas físicas, sino tratar de comprender todo el contexto. Y en el contexto, basado de lo que decían ya las ciencias duras, que todo ocurre en tiempo y espacio, ¿no? Habría que remitirnos en aquellos albores del siglo XX a Einstein, ¿no? Todo el universo se creó en tiempo y espacio. Habría que sumarle las circunstancias de los animales sociales, donde los seres humanos, con todo respeto para las otras especies animales, también lo somos. Y en ese sentido tenemos en nuestras circunstancias de animales, tenemos nuestra forma de gobernarnos, todas vienen juntas. Nuestra administración de los recursos, que es la economía no nada más es billete y negocio, la economía es eso, oikos, nomos, administración de la casa, de los recursos. Vienen una interacción de cuestiones sociales y por último, que es lo que atendemos hoy más en día aquí en San Miguel de Allende en torno al turismo, sería el ecosistema o la ecología, comprenderla y a partir de eso también comprender cómo los seres humanos que han habitado en San Miguel de Allende por lo menos los últimos 2.500 años han respondido a este ecosistema y este medio ambiente y han producido la cultura. Y lo que hoy vamos a tratar aquí es precisamente del patrimonio y la matria, ¿no? Lo que nos han heredado nuestros padres, nuestras madres, en términos de cultura, pero también en términos de patrimonio natural, que de hecho vino antes que el patrimonio cultural. Entonces, por eso para mí es importante que quede muy claro este concepto de entender el contexto. Y como les decía, ocurre tiempo-espacio, de alguna manera la ecología siempre estuvo, viene el ser humano siendo la administración de sus comunidades agrícolas, por ejemplo, se organizan entre ellos, hay algunos papeles que van haciendo algunos de los individuos y al final esto es el contexto. No lo podemos separar, es un error querer solamente hablar, por si algo, dentro de la cultura de historia o de arte. Todo está interactuando con todas las otras partes. Sin embargo, nosotros hoy, en este momento, vamos a enfocarnos un poco más en la cultura y en los ecosistemas, sin olvidar que es fruto de todo un ecosistema, ¿ok? De todo un medio ambiente. Y en este sentido, también, porque tenemos en San Miguel importantísimo patrimonio intangible, que no lo podemos tocar, las tradiciones, los coloquios, las danzas, etcétera. En ese sentido, me voy a permitir también
de usar un esquema que el originario de él es un antropólogo estadounidense que falleció ya hace algunas décadas, Joseph Campbell, que lo toma de Carl Jung, donde nos decía que los primeros gobernantes de las comunidades agrícolas en los 6 lugares donde nació la agricultura y quizá la civilización, de acuerdo a Miguel León Portilla, son China, India, Egipto, Mesopotamia, los Andes y Mesoamérica. Y estos primeros gobernantes usaron los mitos y los rituales para hacer la religión. Religión del latín religae, que quiere decir reunir, reunir a la masa, reunir a la gente, ¿no? En torno a mitos y rituales, ¿no? Por decir algo, acaba de pasar el Super Bowl, es un mito y un ritual de esta sociedad de consumo en la que vivimos hoy en día. O nosotros tenemos algunas, como por ejemplo la del 6 de enero. Para no abundar más en ello, no quiero desilusionar a algunos de los que están aquí, pero ya saben de qué va esto de la fiesta del 6 de enero. Este es un mito y ritual donde los papás participan con la familia, tal, etcétera. La Candelaria, etcétera, etcétera. Bueno, esto también lo vamos a tener ahí conceptualizado entonces y lo vamos a estar revisando. Déjenme ver, hay algunas personas que quieren entrar. Ok. Bueno, vamos a continuar. También como un ejemplo del sincretismo, que para mí es súper importante que lo valoremos, sincretismo es la fusión por lo menos de 2 grandes columnas culturales. En el caso de San Miguel de Allende o de Mesoamérica, pues tenemos ni más ni menos que la cultura indígena prehispánica mesoamericana, y por otro lado tenemos la columna que nos vino con los europeos cuando llegaron aquí, y con ellos a su vez traíamos, por ejemplo, la grecolatina en la lengua, en el idioma. Traíamos la judía en parte de la religión judio-cristiana, y traíamos incluso la árabe por aquellos influencia que tuvieron de 7 siglos en España, los que recién habían llegado. Y un ejemplo de esto es el quincunce, que es lo que están viendo ahí. El quincunce, con Q, quincunce, si quieren anótenlo, ya luego lo exploran, es básicamente la concepción en un símbolo que hacían los prehispánicos mesoamericanos para definir el todo. Estaba relacionado con los solsticios, los equinoccios, a manera de una cruz que aquí puse en rojo, vertical, se expresaba la parte masculina y de una cruz inclinada o una X, la parte femenina. Había el día, la noche, la época seca, la época fértil, y en torno a ellos había mitos y rituales que con el tiempo fueron el calendario agrícola, ritual. Cuando llegaron los españoles lo traslaparon, lo pusieron uno encima del otro, y vean algunas de las fiestas principales que seguimos teniendo en San Miguel. Obedecen a una cuestión de sincretismo. Y lo que estaba de fondo es una piedra que está en Teotihuacán, que tiene más o menos 1800 años, ¿no? La cruz, en la realidad, fue sagrada en Mesoamérica, aquí en San Miguel de Allende, que es la frontera de Mesoamérica. La cruz fue sagrada por lo menos 500 años antes de que naciera Cristo. Y los indígenas mesoamericanos la adoraron hasta la llegada de los europeos. Aquí en San Miguel, 2000 años, sin la connotación católica. Entonces, hoy en día, la cruz misma es un gran ejemplo de sincretismo. Les voy a agradecer a los que están en la sala de Zoom que apaguen su micrófono, por favor. Y entonces, bueno, el esquema que vieron anteriormente también era una forma de tratar de entender cómo se fue abordando la proyección de la cultura a través de tener, por un lado, un pasado que te identifica, que te hace tener sentido de pertenencia, y por otro lado, tener anhelos de futuro. Con esta raíz en el pasado y con estos deseos de futuro, vas actuando en el presente y vas creando la cultura, ¿no? Es otro de los conceptos que también vamos a entender, porque la cultura no es estática, se sigue transformando, ¿no? Y va a ser punto para comprender hasta dónde llega el diálogo o no con nuevas propuestas culturales en una ciudad que tiene mucho bagaje histórico como San Miguel de Allende, por ejemplo.
En fin. Bueno, esta es la historia de San Miguel hace 80 millones de años, ¿ok? Estos esquemas son de la caracterización que se hizo para el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial en el año 12, en el cual tuve la oportunidad de participar, y está fundamentado en investigaciones del doctor Óscar Carranza, doctor en geología de la UNAM, y gran investigador, por cierto, de la zona paleontológica. Entonces nos habla que hace 80 millones de años había, adelante por favor, había una cuestión oceánica en todo esto. Por lo mismo, en San Miguel de Allende, con frontera con Dolores, tenemos fósiles marinos de hace 80 millones de años. Vamos haciendo el recuento de lo que tenemos de patrimonio. Entonces tenemos trilobites, amonitas, en fin, una serie de fósiles marinos, porque parte de nuestro territorio fue el lecho marino, ¿no? Luego hubo una serie de eventos ígneos, volcánicos, telúricos, ¿no? Y se fueron creando cenizas, se va cambiando la temperatura y tal, y más o menos hace unos 25 millones de años, aparentemente una estabilidad en todo esto, hasta que empieza a haber también movimientos tectónicos, de grandes placas tectónicas, la norteamericana, la placa del norte del Pacífico, la del Caribe, se va formando la de Cocos, la de Fuja, que son 5 de las que están interviniendo en México, terremotos, etcétera y tal, impactos de subducción, en fin, una serie de eventos, y este territorio, lo que hoy es San Miguel, va adquiriendo esta forma. La parte más alta es donde hoy en día se encuentra el volcán de Palo Huérfano, o los Picachos. Este sería el valle entre el Palo Huérfano, y esto es el cerro del Jovero y el Rondanejo, que está en la frontera entre Dolores y San Miguel, al norte. Y luego viene un valle, ¿no? Que es donde está Dolores, precisamente, y se iría terminando con la parte de las montañas que están por San Felipe, San Diego de la Unión, etc. Luego siguió esta historia avanzando y ya estamos un poquito más cercanos para acá, 15 a 10 millones de años atrás. Vean cómo se empiezan a formar diferentes estratos, unos más duros, otros más sólidos. Aquí tenemos esto que le llaman columnas o pilares tectónicos, ¿no? Los geólogos, y junto con esto empieza entonces mayor actividad volcánica. Aquí estamos hablando de actividades ya más recientes, y tenemos entonces la erupción, por ejemplo, en este caso, de el Palo Huérfano, que ocurrió la última hace 10,000 años, ¿ok? Y entonces parte de ese material ígneo, que fue, por cierto, una erupción explosiva, no fue una erupción suave con lava, sino fue muy violenta. Y, por ejemplo, las piedras con las que se hicieron los edificios, les vamos a llamar pirámides de Cañada de la Virgen, son de toba volcánica, que son de origen de una explosión de volcán, ¿no? No como el Pedregal en Ciudad de México, que ese es de lava, que también fue destructiva, pero fue más lenta, más suave, ¿no? Bueno, esto es un poquito para entender que desde la geología y desde la naturaleza podemos comprender por qué hoy somos así como personas en este lugar. De ahí va la historia, ¿no? Se empiezan a formar algunos otros valles, vean ahí cómo está conformado ya el volcán. San Miguel está en una ladera volcánica. Aquí estamos sobre el volcán. El Chorro, el manantial, el gran manantial del Chorro en San Miguel de Allende, salía a más de 36 grados centígrados, según lo reporta Pedro González en 1906, ¿no? En su geografía de Guanajuato. Y bueno, por eso aquí está San Miguel, ya la vieron, a un lado, en el lado norponiente de una de las laderas del volcán de Palo Huérfano, o para los cuates, los Picachos, ¿no? Luego viene la zona de la presa, ¿ya la vieron? ¿Dónde está? En suelo más suave. Luego viene esta pilar tectónico, que es el Jovero, el Rondanejo, es la frontera entre Dolores y San Miguel,
Y luego está Dolores, también en otro valle, el valle de Cocomaca. Y ya luego viene San Felipe, San Diego de la Unión, por donde está el Cubo, toda esta zona montañosa. ¿Por qué es interesante esto? Hoy en día se habla de una solución para décadas del agua, que va a ser a través de perforar pozos. ¿Dónde creen? En esta zona que es la más profunda. Es nada más un ejemplo, lo que estoy haciendo. Pues noticia, claro, ahí hay mucha agua porque es la más profunda, pero noticia, también se va a acabar. De hecho, ya no la estamos acabando. Entonces, esas proyecciones que a veces hacen así tan alegremente, habría que tenerlas por ahí definidas. Esto lo menciono porque vamos a tener al final unas conclusiones que espero que lleguemos a abordar. Estamos hablando entonces de este lugar, San Miguel, que está en el centro del país. Prácticamente estamos entre Tijuana y Cancún. Y estamos a 410 kilómetros de Puerto Vallarta y a 390 de Tuxpan, Veracruz. En la latitud 20 grados norte. Estamos justo en el centro. No fue gratuito aquello que gestionaron el licenciado Sarabia, Guillermo González Engelbert y algunos otros en pensar en el símbolo de San Miguel como el corazón de México. No está tan descabellado. Al final del día, esto nos va a traer un clima continental, una variedad de suelos. Digo, esto nada más se los ilustro para que vean la diversidad que tenemos de suelos y obviamente lo que está encima del suelo pues se traduce en biodiversidad, que también la vamos a tener. Sin embargo, también como un proceso social, lo que está en amarillo aquí señalado es la cabecera municipal San Miguel y estos puntos que ven son comunidades. Tenemos cerca de 500 comunidades rurales. Algunas menos, a veces desaparecen, unas eran ranchos, donde, claro, había 5 o 6 familias, de repente ya no están, etc. Más o menos 500 comunidades. Desafortunadamente, la mayoría de ellas en grado de marginación. Esa es otra realidad de San Miguel de Allende también. Y parte de esto lo digo porque también es parte de la dinámica que tenemos hoy en día aquí. Entonces, son datos que nos van a tratar de llegar a entender el valor de donde estamos viviendo, ¿no? Con todo esto. Y estas comunidades también tienen otra característica. San Miguel de Allende, uno de los 46 municipios en Guanajuato, tiene la característica de ser el municipio con mayor cantidad de comunidades de origen indígena, de pueblos nativos. En todo el estado de Guanajuato, nosotros somos el municipio con mayor cantidad de pueblos originarios, ¿no? Entonces también le da un valor. Hoy en día, hablantes la mayoría de otomí, aunque también por ahí hay algunos de Jonás y de Pame, ¿ok? En fin, esto se refiere a la tenencia de la tierra también. Luego hay mitos que si es más ejido, que si no. Ya pueden darse cuenta que la tenencia privada realmente es la gran mayoritaria en el municipio. Y estos son mapas del 2012 y nos está hablando de la cantidad de sitios arqueológicos que había en ese año. El gobernador Romero Hicks, que por cierto fue rector de la universidad, cuando tuvimos el gusto de dar aquí algunas clases, cuando fue gobernador mencionaba que posiblemente tengamos en Guanajuato, tuvimos en Guanajuato más de 1,200 sitios arqueológicos en el estado. Y de acuerdo al atlas arqueológico que investigó y realizó el arqueólogo Luis Felipe Nieto Gamiño, orgullosamente sanmiguelense, finales de la década de los 80, estimaba más de 100 sitios arqueológicos en San Miguel de Allende. Algunos ya no están. No es tema de ahora decir por qué sí, por qué no. Pero sí, más bien tienden a ir a la baja el patrimonio, ¿no? Bueno, ahí pueden ver en el mapa algo interesante. Vean cómo de repente se agrupan estos sitios arqueológicos en torno a qué creen, a los recursos naturales, los ríos, las lagunas, la agricultura. Y estos, de acuerdo también a una propuesta de mi colega en la Dirección de Ecología en otro momento, Donald Patterson,
que también investigó sitios arqueológicos de gran importancia, ¿no? Como Yaxchilán, o aquí en San Miguel, Cañada de la Virgen también, en algún momento, mencionaba los corredores biológico-culturales. Pues claro, tienes un lugar donde tienes recursos naturales, pues por ahí empieza el ser humano a sentarse y hacer de ese corredor un sitio de tránsito y de intercambio. Entonces, por eso me parece interesante este mapa. Por si faltara algo más a la ensalada, hace 10,000 años, 10,000 años, la megafauna, que eran los grandes mamíferos que se extinguieron hace como 10,000 años, de repente se enfrentaron a un cambio climático. Y entonces de tener la edad de hielo, de repente comenzamos a tener este clima que hoy en día gozamos y que desgraciadamente nos estamos encargando de destruir. Bueno, esto hizo que hielos que cubrían la zona de Galvanes, por ejemplo, al norte de San Miguel de Allende, se estima que hasta 100 metros de espesor de hielo se derritieran y entonces quedó cenegoso la orilla de las partes profundas de los arroyos y ahí se entrampaban los grandes herbívoros, el mamut, había uno que le llamaban el oso perezoso, ¿no? De 4 o 5 metros de altura, con foterios, en fin, una serie de megafauna, armadillos del tamaño de un Volkswagen, ¿no? Y luego los carnívoros, como el diente de sable, por ejemplo, iban tras ellos, pero también quedaban ahí entrampados. Tenemos esta zona naranja, es una zona paleontológica, y ahorita vamos a ver qué opina o qué opinó en el pasado el doctor Carranza sobre esto. Al final del día, como parte de nuestro patrimonio, también tenemos diversidad de ecosistemas. Por ahí empieza la proyección cultural. Y entonces tenemos 4 ecosistemas, 2 de ellos francos, grandes, que es el bosque de encino, cada vez se va yendo más hacia arriba, ¿no? Algunos lo hemos visitado y vemos el dramatismo, cómo el impacto humano lo va subiendo. Tenemos también el semidesierto, en términos generales, que es el matorral bajo crassicaule de plantas carnosas que toman el agua ahí adentro, como los cactus, suculentas, etcétera, de San Miguel de Allende más o menos hasta Texas, Nuevo México y Arizona. Y los bosques templados, encino, pino, oyamel o abetos, de San Miguel de Allende hasta Panamá, ¿no? Más o menos. Allá ya hay más bosque tropical, pero eso es Mesoamérica y Aridoamérica de San Miguel al norte. Estamos en una frontera geológica. Y ya como unos subecosistemas tenemos humedales, antes de la presa había zonas lagunares, el río Laja, etcétera, y también bosque de galería, que son vegetación especial que se da junto a los ríos o en algunas cañadas no tan profundas. Estas imágenes, lo que tenemos, esto es el semidesierto. Esta es la parte alta de los picachos, es el pico del águila o las antenas, ¿no? A mí me gusta más decirle pico del águila. Tenemos ahí un encino de los que todavía van quedando. Lo que ven de fondo es el cráter del volcán, que en algunas partes tiene casi 2 kilómetros de diámetro. Todo eso salió explotando más o menos hace unos 10,000 años, ¿no? Y tenemos también, en el caso de los humedales, junto al río Laja, a la orilla de donde se une con lo que hoy es la presa Allende, y otros humedales, el río San Damián tiene, en fin, otros que tenemos por ahí, también los tenemos. Todas estas fotos son de San Miguel, ¿eh? Todas. Este es un ejemplo de el fondo de un cañón, donde aparentemente nada más hay rocas, ahí alcanzan a ver algunas hierbitas, pero cuando lo vemos a lo lejos, vean el bosque de galería, que son espectaculares, espectaculares. Esto es San Miguel de Allende y es parte de nuestro patrimonio. Es secreto porque queremos que sea secreto, en términos de que no lo conocemos y no nos aventuramos a visitarlo. Ya luego veremos las conclusiones, pero bueno, ahí está. Territorio paleontológico. Estos son algunos de los estudios que hizo el doctor Carranza. Tiene un artículo que se llama precisamente, no me acuerdo bien de memoria, pero trata de la evolución geológica de San Miguel de Allende,
que vale la pena leerlo. Y estos puntos que están aquí, que en teoría los debe de tener el INAH registrados, son sitios donde hay precisamente zonas, restos paleontológicos, ¿no? Ya sean, acuérdense, de hace 80 millones de años o bien de megafauna. Esto es lo que opinaba el doctor Carranza. De acuerdo a Óscar Carranza, la cuenca de San Miguel de Allende, por sus características, quizás sea la más importante de México, ¿no? Y desde luego una de las más relevantes en todo Norteamérica. Y nosotros, bien, gracias, ¿no? En el rol que estemos jugando en esta sociedad y en esta gobernanza. Y lo más trágico a veces es que de repente ya veremos que una de las formas de destruir la biodiversidad es introduciendo plantas exóticas. Qué bueno que prosperen negocios y tal, pero de repente la vid, ¿no?, que viene de zonas semidesérticas pero de otras latitudes, de repente es ir en algunas zonas como estas, que aparentemente están abandonadas, y vamos perdiendo quizás algo que tiene todavía más valor que eso mismo, ¿no?, que estamos nosotros llevándolo a la modificación. Esta es la zona paleontológica. Aquí está otro ciudadano sanmiguelense muy activo, Sergio Cházaro, y esta es una zona donde estamos viendo cómo hay estratos de suelo encima, ¿no? Y vean esas oquedades, fue lo que el pantano que fue almacenando ahí ciertos fósiles, ¿no? Esto está en la parte, lo voy a decir así muy general, en la parte norte de nuestro municipio, con frontera con Dolores. Lo vamos a dejar hasta ahí ahorita. Y tiene la amenaza esa de que no tengamos un buen control de la regulación de cómo hacer el impacto humano a través del desarrollo urbano, y por otro lado, de no tener en valor los sitios que tienen patrimonio, ¿no?, que son valiosos también. Esto que ven aquí es el mapa de este norte de San Miguel. Todo lo que ven en color fucsia, rosa mexicana, son lechos paleontológicos. Todos ellos, son más de 50 por lo menos. Los tenemos nosotros registrados y ya veremos en las conclusiones. Vamos a copiar o a ponernos de acuerdo con el INAH, que tiene ahora una directora que además es residente en San Miguel de Allende, para tratar de poner a punto el ejercicio de la protección legal de estas zonas, ¿no? Si nosotros uniéramos esta zona donde se encuentran estos yacimientos, estamos cubriendo quizá más de 5,000 hectáreas o 6,000 hectáreas de zona fósil, que es a la que se refería el doctor Carranza. Territorio arqueológico. ¿Por qué hablamos de territorio arqueológico? Ya les comenté, más de 90 sitios arqueológicos aún en nuestro territorio. Y esto que ven aquí es un mapa que originó el Instituto de Geología de Juriquilla, dirigido por el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, excelente científico, y esto le llamó el Atlas de la Independencia. Es el acuífero que compartimos con otros 7 municipios, entre otros Dolores, San Felipe, parte de San Diego de la Unión, Cachito, León, Guanajuato, y San José Iturbide, San Luis de la Paz, etc. ¿Por qué es importante esto? Vean hacia dónde escurren las aguas, a la parte más profunda. ¿Se acuerdan la historia geológica? Pues es esto. Aquí está el volcán, este es un pequeño valle. ¿Dónde está el rondanejo? Es este de aquí. Es una columna tectónica, es un pilar tectónico que quedó aquí. Aquí hay mucha piedra metamórfica. Hay 3 tipos de roca. Las volcánicas ígneas, están las sedimentarias, aquí al norte, canteras, areniscas, y estas son metamórficas, mármoles, cuarzos, cristales minerales. Por ahí va más o menos. Y estas rocas están en la zona donde está el restaurante Nirvana. Se vale la publicidad porque es muy bueno y son mis amigos. Donde está Lo Rico, donde está la Cruz del Perdón, etcétera. Toda esa zona, roca metamórfica, Cruz del Palmar. Y tenemos entonces además los 3 tipos de roca en estos suelos.
Y esto propició que a través de estos ríos se asentaran los seres humanos. Ya vamos a empezar a hablar del patrimonio cultural, que es el que hemos hecho desde nuestros ancestros humanos hasta nosotros, ¿no? Por eso está el mapa. Y parte de lo primero que hicieron fue modificar el teocintle, seleccionando las mejores semillas. ¿Quiénes lo hicieron? Las mujeres. Eran las que inventaron la agricultura de alguna manera, porque ellas estaban al cuidado del hogar, el hogar del fuego, ¿no? La cueva, la choza, lo que fuera. Los niños hablaban con otras mujeres, tal, tal. Los hombres estaban en silencio, cazando, ¿no? Tal. El que contaba muchos chistes no era genéticamente elegible, porque asustaba a las presas, ¿no? Y entonces eran más los hombres callados, así y tal. Total, es toda una historia, pero al final se da el maíz moderno, ¿ok? Esta es la misma moneda en dimensión, para que vean cómo la modificación llegó hasta este maíz. Entonces, estas primeras modificaciones se hacen hace unos 2500 años en la zona de San Miguel de Allende. No estoy hablando de otro lugar, de otro planeta, de San Miguel de Allende. Aquí también se dio este fenómeno. Y vean, este es el mapa de Mesoamérica. Lo que está en verde es propiamente el territorio donde se va a dar también culturalmente Mesoamérica, y los puntos que están en negro son lugares donde se encontró esta transición de teocintle a maíz hace más o menos unos 7,000 a 6,000 años, más o menos 5,000 a 4,000 años antes de Cristo. Nosotros tenemos uno muy cerca en la zona de Zimapán que se llama Xoapilco, ¿no? De alguna manera teníamos esto. Aquella historia de que la cultura madre es la olmeca, que luego la he escuchado hasta ahí en algún palacio presidencial, es más un mito que una verdad, ¿no? En realidad fue un proceso en Mesoamérica que se fue dando en varias partes. Y en este sentido, ¿se acuerdan que era tiempo, espacio y circunstancias? En la parte más profunda, donde llegaba más el agua, que es San Miguel de Allende, es donde se asientan una mayor cantidad de prehispánicos mesoamericanos. Los puntitos que están en verde y en azul son sitios de patrimonio natural. Si quieren contarlos, a todos, para ver cuántos les falta por conocer. Los que están en naranja son algunos de patrimonio virreinal. Y los que están en rojo son sitios arqueológicos, y no son todos. Y corren, este es el río San Damián, y este es el río Laja, aquí está el río de Tlaxcalilla, ¿no? Entonces vean la asociación de la que hemos estado hablando. Vean la cantidad de sitios arqueológicos. Claro, está Cañada de la Virgen, pero vean todos los demás que tenemos. Y es importante mapearlos, ¿no? Tener esta dimensión. Vean ahí los puntitos rojos, más extenso, ¿no? Es una riqueza impresionante. Tenemos solamente uno abierto al público. Sé que es un país de pocos recursos, pero bueno, valdría la pena. Lo vamos a ver en las conclusiones, que van a ser junto con ustedes, ¿no? Y este entonces es el territorio arqueológico. El volcán mismo, lleno de manantiales, nada más les comento, del Cerro de las Tres Cruces, que está más o menos por aquí, no, está aquí el Cerro de las Tres Cruces, a Agua Espinosa, que es donde acaba la colonia más norteña de la Mancha Urbana, la Francisco Villa y tal, hay 5 kilómetros de manantiales, más de 50 manantiales. Hubo, ya la mayoría se secaron. Pero bueno, por eso todo esto era parte de donde van haciendo la cultura. Y ya desde tiempos inmemorables se hacían petroglifos en las rocas del volcán, por ejemplo, donde estaba el manantial, donde estaba la cascada, etcétera, ¿no? Y se van haciendo estos sitios arqueológicos. Esta foto de 1999, perdón, de 1999, vean cómo estaba ahí en ciernes apenas una limpieza del sitio arqueológico y estaba cubierta de vegetación. Empezó con este ejercicio Luis Felipe y seguiría luego la gran arqueóloga Gabriela Cepeda García Moreno, también gran amiga y gran investigadora, de las gentes que nos motivan siempre a seguir conociendo.
Y es interesante entonces ver todos los procesos que deben de llevar los que conocen Cañada de la Virgen. Es espléndida hoy en día, ¿no? Pero fueron más de 8 temporadas, me parece, con Gabriela Cepeda, y por lo menos 1 o 2 con Luis Felipe, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Estas son cerámica chupícuaro, de las que estuvieron, del grupo étnico que estuvo en los albores de la civilización agrícola en San Miguel de Allende. De estas figurillas se encontraron en San Miguel. Ya las reportaba en el siglo XX Miguel Malo, por ejemplo. Las exhibió en Bellas Artes cuando vino Díaz Ordaz a inaugurar la presa, los trabajos como iban de avance de la presa Allende, inauguró la exposición en Bellas Artes. Luego tuvo un trágico final todo esto, no lo vamos a mencionar aquí, pero había de este tipo y había de pastillaje también. Esto no es muy buena la foto, el pastillaje es cuando haces así los churritos de barro y le pones las hojas, tal, que son por lo menos de unos 2.500 años de antigüedad, ¿no? Hay todo un reporte de la colección que, para bien o para mal, tenía Miguel Malo, fue exhibida, muchos sanmiguelenses la vieron, ¿no? En Bellas Artes y tal. De ahí empezó la historia. Teotihuacán, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, fue el gran centro de influencia. Y entre otras cosas, Mesoamérica terminaba cruzando los Picachos. O sea, San Miguel siempre fue un puerto interior, siempre fue cosmopolita, siempre. Había contacto con Aridoamérica y Mesoamérica a través de la zona de San Miguel. Vamos a hablar de la última oleada de extranjeros y fuereños, como es mi caso, además muy orgulloso, porque yo decidí vivir en este hermoso lugar, pero no es nuevo, o sea, esto tiene miles de años, por cuestiones naturales, ¿no? Bien importante, lo estoy resaltando mucho, la cultura no se da así como por iluminados, o sea, es una reacción a la maravilla de patrimonio natural que tenemos. Bueno, esto lo pongo Teotihuacán nada más por mencionar de nuevo esta piedra, que es el quincunce, uno de los más claros. Vamos a ver muchos otros. Todo esto nos da la riqueza de comprender un poquito más nuestras fiestas tradicionales, que ya de una o de otra forma se celebraban desde que vivían aquí, quizás los chupícuaro, luego los prototoltecas, posiblemente los originarios de los otomíes contemporáneos, Cañada de la Virgen, San Antón Ceballos, Ojosarco, y muchos otros sitios arqueológicos de los que vieron los puntitos, ¿no? Y entonces, en torno a la observación del Sol, de la Luna, de los 6 planetas que podemos ver sin binoculares y tal, se fueron haciendo mitos rituales y con esto la religiosidad. Por favor, si gustan apagar su micrófono, los que están en la sala de Zoom, gracias. Y nada más me detengo en uno, miren. Por ejemplo, las fiestas de invierno, el solsticio de invierno, tiene un sincretismo riquísimo. Además de que está la Virgen de Guadalupe y que es el comienzo de la noche más larga, en Cañada de la Virgen hay un complejo que está dedicado a la puesta del sol del solsticio de invierno. Todo un complejo, con patio hundido y tal, asociado a lo femenino, en fin. Y todo esto, por ejemplo, lo sintetizamos luego con lo católico, que a la vez traía de lo judío la tradición de que las mujeres eran impuras cuando menstruaban o cuando estaban en el puerperio. Y entonces la Virgen tenía que esperar 40 días para presentar al bebé en el templo de Salomón. Si suman ustedes 24 de diciembre y 40 días, ¿qué día creen que les da? 2 de febrero. Se acaba la cuarentena, presentan al bebé en los templos, ¿no? Hoy en día, y el indígena bendecía las semillas que iba a usar a partir de la fiesta de siembra que estaba en torno a los primeros días de marzo, cercano al equinoccio de primavera. ¿Cuándo celebramos Señor de la Conquista? Originalmente en la primera semana de marzo, el viernes, ¿no? Aunque hay una fecha que es significativa, que es el 8 de marzo. Parece ser que era más el 8 de marzo siempre. Pero bueno, esa es otra cuestión que ahorita no nos metemos. Y así podemos ir girando este calendario. Y todo está lleno de sincretismo. San Juan Bautista, a días del solsticio de verano, véanlo ahí abajo, ¿no?
Es Tlaloc disfrazado de San Juan Bautista, o es San Juan Bautista muy asociado a lo que celebraban las fiestas de lluvia en Mesoamérica, etcétera, ¿no? Por eso Teotihuacán lo puse aquí, pues porque tiene que ver con esto del sincretismo, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en muchos otros ejemplos. Este es el mapa de planta de Cañada de la Virgen, todo asociado con las salidas del sol, equinoccios. Hay 6 puntos que son muy importantes en la arqueoastronomía, que son los solsticios, los equinoccios, y del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio se dan otros 2 puntos que se llaman los puntos cenitales. Y es justo cuando el sol está en un ángulo de 90 grados impactando sobre la superficie de la Tierra. Xochicalco, por ejemplo, en Morelos, se observan estos puntos cenitales, etcétera, ¿no? Y en Cañada de la Virgen parece ser que están también estos puntos cenitales con fechas y tal. Patrimonio virreinal. ¿Qué ven ahí? ¿Se acuerdan lo del quincunce? ¿Qué ven aquí? Y la X. Esta es una capilla de indios, así se les llamaba, porque había una norma, no escrita, norma, que sí se llevaba a cabo, que decía, nunca casa de español o criollo, pared con pared, con casa o choza de mestizo, mulato, indio o negro, así se les decía. Y entonces las cuadrillas de los que tapaban al ganado, de los que cosechaban, de los que iban a la molienda, en fin, se agrupaban en torno a un centro administrativo que tenía como principal monumento la capilla principal. Por eso les llamaba capillas de las repúblicas de indios de paz, o síntesis capillas de indios, en la época virreinal. Hoy les podemos decir capillas familiares o capillas virreinales de indígenas y tal, por esta cuestión de los nuevos significados de las palabras, ¿no? Pero bueno, es una hermosura esta. No les voy a decir dónde está, porque hay que protegerla de alguna manera. Ya luego, ahí les pasamos teléfono y tal, si quieren ir alguna vez. Pero vean esta maravilla. Y esto, algunos de nosotros, por ejemplo, el arquitecto Roberto Burillo, que es el encargado del patronato que tiene más de 20 años restaurando a Totonilco, un patronato, que es el que gestiona los recursos, con el mejor restaurador, uno de los mejores de Latinoamérica, Agustín Espinosa. Roberto Burillo, entre otros, su servidor, nombramos esto el arte barroco popular mexicano, porque es la esencia hecha por manos mestizas, si acaso, cuando en aquella época los talleres deberían ser de criollos o de españoles. Y entonces esto se daba pues porque eran capillas para los indígenas, ¿no? Y entonces se expresa de otra manera. Y todo lo que ya vimos ahorita en la plática, ahí está plasmado. Entonces son símbolos sincréticos, vean, el interior. La capilla no mide más de 20 metros de largo. Es un tesoro. Este es la custodia, ¿la han visto? A ver, ¿qué alcanzan a ver aquí? Una cruz, ¿sí? Coincidencia, coincidencia. No vayan a creer que estoy... Muy rápido, hubo 2 momentos legales en el virreinato, la corona Habsburgo y los Borbones. Los últimos Borbones, los últimos Habsburgo, terminaron en 1700 porque empiezan, como todas las familias reales, a casarse entre ellos. Se produce endogamia y el último rey, Carlos el Hechizado, muere estéril y sin hijos, ¿no? Por lo tanto, y muy enfermo. Y entonces el Vaticano con Francia, que era el poder mayor en aquella época, promueven al nieto de Luis XIV, el de Versalles, a que sea el nuevo rey Borbón en España. Y ese va a ser Felipe V, ¿no? Y dice Felipe V, olvídense del barroco, ahora es el neoclásico. Y luego vendrán otros como Carlos III, que entre otras cosas originarán en todos los dominios latinoamericanos, entre otras cosas, los movimientos de independencia, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos aquí, nada más es algunas expresiones
en el tiempo y el espacio de estas épocas virreinales. Y en ese sentido, tenemos, no quiere avanzar esto. La voy a pasar manualmente. Que empieza a crearse el primer camino de las incursiones. Déjame conectar. Voy a acelerar un poquito más para que no esté cabeceando ya. Me da pena, pues, tortícolis. Bueno, entonces comienza este primer camino trazado por europeos en todo el continente americano, faltar algo al patrimonio de esta zona, a cruzar de México a toda la zona minera donde están las rocas metamórficas. Si se acuerdan de sus clases de química, con mucha presión y calor se crean los metales pesados preciosos. Mercurio, más pesado la plata y más pesado el oro, en la misma columna. Están asociados con las rocas metamórficas. Esto de Philip Powell, que es un clásico este mapita, ¿no? De la guerra chichimeca, nos muestra la diversidad de chichimecas, entre comillas, ¿no? Y vean la zona de San Miguel, justo en la frontera. Siempre fue cosmopolita San Miguel de alguna manera, ¿no? Entonces, esto también nos habla de cómo fue el encuentro. No fue precisamente una ceremonia tipo San Valentín, ¿no? Entonces, por eso está ahí la imagen, ¿eh? Ahora, muy rápidamente, para tratar de avanzarle, está también el mapa del clásico del Camino Real de Tierra Adentro, que iba desde la aduana en Ciudad de México, que está enfrente de Plaza Santo Domingo, daba vuelta en Donceles, salía al convento de propagación FIDE de San Fernando, donde está enterrado Benito Juárez, y ahí agarraba Vallejo, Cuautitlán, Tepozotlán, San Juan del Río, fundada en 1531, Querétaro, fundada en 1531, y trataron de fundar inmediatamente San Miguel. No se pudo, porque los chichimecas dijeron, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo. Y empezó la guerra chichimeca, como 50 años. Y a partir de eso, si quieren apagar, por favor, su micrófono, los que están en zona Zoom, gracias. No quiero interrumpir los ladridos. Y entonces, de ahí se seguían y lo intentaron muchas veces. Es hasta 1542 cuando oficialmente, entre comillas, se funda San Miguel de los Chichimecas, en San Miguel Viejo. Y esto, 1542. Tampoco fue que soltaran flyers, ¿no? Volantes, hoy gran inauguración, vengan todos y tal, aunque aquí se celebra el 29 de septiembre y tal. Quiero fundar, no me dejo, guerra, sí, tal. Se funda un presidio pequeñito y una capilla de baraje, ¿no? Vara, adobe, tal. Se quema los 3 años después y en 1546 se funda Zacatecas. Se encuentran la beta madre, ¿no? Y después de eso pasan unos años, dicen, no, San Miguel están muy bravos ahí los chichimecas. Descubren los mismos que descubrieron la mina de San Bernardino en Zacatecas, con el mismo nombre, la de Guanajuato, ahí por Mineral de la Luz, 1555, y de ahí dicen, ¿sabes qué? Sí necesitamos una población entre Guanajuato y Querétaro intermedia. Ya no va a ser ahí junto al río, las Cachinches, al arroyo de las Cachinches y el río Laja, ahora en un lugar defensivo donde hay agua. Y era la montaña sagrada de los indígenas por 2000 años, el monte Queuma, donde estaban los manantiales de agua termal y en las noches frías de invierno se veían las columnas ahumando la montaña. Ya luego le cambiaron al nombre de Moctezuma. O sea, no, estos chichimecas seguro se equivocan, como que Montequiuma, ¿no? Y le pusieron el cerro del Moctezuma. Bueno, el caso es que se funda en 1555 la villa, que hacía referencia a españoles y criollos. La villa protectora, no de la fe, sino protectora en amplio concepto,
la Villa Protectora de San Miguel, 1555. Y a partir de eso empieza entonces ya el avance del Camino Real. En 1562, San Felipe, ciudad hermana, con el Cristo del Señor de la Conquista. Hasta ahí dejo ahorita la anécdota, si no, nunca acabamos, ¿no? Y empieza entonces este mapa que es una maravilla. Este está en la Real Academia de Historia en Madrid, y vean en rojo el Camino Real. Esta parte es la zona, híjole, de alguna manera empieza el oriente, por eso está el sol, pero al final esto es el norte. Era otra cartografía, pero sirve. Vean los conflictos que había, ¿no? Ahí están los indígenas atacando. Ellos ya entran, ya incursionan con caballo y armadura, y van las carretas, y empiezan a introducir el ganado mayor, los bueyes, las vacas, ¿no? Caballos, obviamente, y con esto empieza el sobrepastoreo, por ejemplo, de las lomas de San Miguel a Guanajuato, más el corte de encinos, de mezquites, para cuestiones de las minas, carbón y tal, y ya empezó un impacto de alguna manera. En fin, es un lugar, este es el río Laja, este es el río Laja, aquí está la villa de San Felipe, aquí está la de San Miguel, y al sur del río Laja, lo van siguiendo en la parte baja del mapa, Chamacuero. Chamacuero es todavía más antiguo que San Miguel. Empiezan las incursiones después de Apaseo, desde 1926, 27. No se llegan a fundar nada, pero ya con el Camino Real se funda San Francisco de Chamacuero, ¿no? En fin, va a ser interesante toda esta incursión, y al final vean lo que nos da también. Ahora sí entendemos todas las marcas naranjas. Son matrimonios virges, presas de riego, ¿no? Norias, etcétera, ¿no? Troje, en fin, que tenemos no hemos tocado San Miguel todavía. Obviamente, de la riqueza que tenemos aquí. Esto que está en verde, pues era el humedal agrícola del río Laja. Aquí está San Miguel Viejo, sitio arqueológico, ¿eh? Y aquí está hoy en día la de indios de San Miguel Viejo, por aquí. Y esta parte que puse aquí en verde a propósito, junto con esto, por el río de las Cachinches, era un corredor biológico que prácticamente ya no existe, ¿no? Y todavía pasan por ahí algunos tlacuaches y mucha gente realmente sin conocimiento, o con mucha ignorancia y mucha iniciativa, ¿no? Es como chivo en cristalería, los asesina, ¿no? Cuando son maravillosos, y es parte todavía de que existen vestigios de los corredores biológicos. Por eso lo puse en esos dos colores, como una llamadita, ¿no? Por ahí. Vean la riqueza que tenemos entonces, impresionante. Otra cosa interesante, somos una villa que siempre se desarrolló bajo el virreinato. Nunca fue colonia, no hubo encomiendas en esa, o sea, por aquí no nos tocó eso todavía. Claro, es parte de todo este encuentro violento que hubo. Lo pongo aquí a propósito, eran vasallajes donde obviamente la parte ideológica la llevaba la Iglesia Católica, y con un paso adelante los franciscanos, que fueron los primeros que llegaron. Luego, ¿no? Digo que en 1542 y el primer virrey toma posesión en 1535. Entonces ya era más civilizado, ya había una casa consistorial, hoy le llamarían un cabildo, ¿no? Que es el presidencia municipal. Entonces, en ese sentido, es también diferente el desarrollo de la villa. Y por eso hoy en día San Miguel es la villa más preservada del continente americano. Por si le faltara algo más a San Miguel, ¿no? Es parte de los secretos que no sabemos. No es nada más la parroquia o la casa de Allende, que son hermosas, ¿no? O
San Columbano, la Santa Casa de Loreto, etc. El propio trazo urbano de la villa. Ese es para recorrerlo, para caminarlo, para entender por qué las calles no son rectas, por qué suben, bajan, etc. Estamos en la ladera del volcán, etc. Bueno, vean algunos datos del siglo XVI interesantes que ya habíamos repasado, y por ahí, porque estamos cerca de ellos, en el 1610 se empieza ya la fundación de una congregación de indígenas que trabajaban en la hacienda de la R, ¿no? De hecho, la R dona esos terrenos, se los da para que ahí hagan esa congregación de indios, se le llamaba así, que es Nuestra Señora de Dolores. Hoy es Dolores, ¿no? En fin, y les puse también la fundación de San Juan, de Querétaro, porque era el camino el que iba haciendo toda de la restauración, ¿no? Algunos nos acordamos de ella, ¿no? Así sin el enjarre que tenía, que bueno, eso no me meto ahorita, ya luego lo veremos a detalle esta fachada. Esa iglesia no es la original, ¿eh? Acuérdense que se quemó y luego se hizo ya una. La parte que está atrás junto a la sacristía de esta iglesia es de lo más antiguo que hay, eso sí, y eran apenas unas cositas, ¿no? El chorro es un mito, lo del perro y Bernardo de Cosán y todo eso, es un mito. O sea, siempre lo supieron los indígenas. Era su cerro sagrado. Había más de 50 manantiales. Ahumaba. Sí tenían lugares ceremoniales, pero era tan sagrado que no vivían ahí, ¿no? Es como quien dijera, pues me voy a hacer una casita ahí a un lado entre la entrada de la casa de ejercicios y la entrada del templo de Atotonilco. O sea, no, era sagradísimo. Hasta que hubo cambio de planes por nuevas esferas de poder, ¿no? En fin, es una crónica que la quiero ir acelerando, si me permiten un poquito. Lo virreinal, miren, nada más se los presento ahí muy rápido. Esto es el quincunce, ¿eh? No nada más es una cosa. O sea, tiene que ver con toda una dimensión cósmica. Nosotros tenemos un concepto occidental más de religión, tipo griego, romana, judio-cristiana. Los mesoamericanos era cosmovisión. Son dos cosas totalmente diferentes, a la fecha. Nada más se los dejo así muy rápido. Y en el sincretismo, vean estos símbolos prehispánicos y vean, por ejemplo, esta foto. ¿Reconocen esa capilla? Cerca de ahí, pero no es la siguiente. Bueno, la voy a dejar ahorita así y la voy a aumentar. Vean el Xúchitl, es San Miguelito. Es de Atotonilco, cruzando al río Laja, es San Miguelito. De hecho, es anterior a Totonilco, esta iglesia. Y vean en el Xúchitl conmemorativo, ¿qué ven aquí? Y cuando se tejen los xúchiles en las vísperas de la fiesta principal de la comunidad, no se teje el xúchil nada más físico. Lo más importante, se teje comunidad, porque se reciben comunidades de varias partes, ¿no? Además, en la noche, pues somos chichimecas nocturnos. Aquí somos más advocaciones de Xolo, de Tezcatlipoca. Y entonces se va tejiendo en la madrugada, además al calor, ¿no?, del mezcal, quizá de alguna hierba divertida, etcétera. Y entonces eran integración de comunidades, ¿no?, a la fecha. En fin, por eso se las puse. Vean esto del gratuito que ven aquí en esta vasija. Esta de aquí es la diosa vieja, Huehuesíhuatl. ¿Y qué tiene aquí enfrente? Y luego estas tres barras son como la X, si la vieras desde arriba. Y aquí atrás hay otra cruz igual y otra acá. Y aquí se hacían ceremonias de fuego, tal, etcétera, ¿no? Simplemente para hablar de algunas cuestiones de sincretismo rápido, ¿no? Ahí están las conchas, tenemos aquí concheros, ¿no? Porque usan concha de armadillo en una especie de mandolina. Acá el mismo, miren, tenía aquí su cruz vertical en el árbol de arriba, y vean las aretes, qué forma tienen el del inframundo. Ajá. Este es un calendario zapoteco. Este es un códice zapoteco.
¿Qué ven aquí en el códice? Centro y el calendario azteca mismo tiene estos rayos solares y estos rayos lunares. Y el centro. Nada más por muy rápido. Aquí la saltamos porque este es todo un tema. Es también sincrético, ¿eh? Para algunos. Estoy hablando de cuestiones más de antropología, cosas así, con todo respeto para la fe de todos. Y esto se da en Querétaro, fíjense. Geográficamente se traza una cruz con 5 ceremonias durante el año. Y aquí en San Miguel se hace parecido. La dejamos pendiente, pero también están los 5 puntos de las ceremonias para hacer la cruz. Esto, el Día de Muertos en Pátzcuaro, Mesoamérica, ¿qué ven? Etcétera, ¿no? Y nada más, muy rápido, ¿qué ven aquí en este? Para algunos esto es la luna, porque tiene menos intensidad y tiene un quincunce doble, o sea, la cruz y la X. Oye, ¿qué tan importante es Cristo? Le han preguntado al fraile. No, pues es el Hijo de Dios. ¡Wow! Entonces, de gala su piochita de indígena otomí. Es un Cristo otomí, ¿no? Que es una maravilla. ¿Qué género tienen los arcángeles? ¿Qué son los ángeles? Pues son así como personas con alas. Híjole, han de haber dicho a lo mejor algunos de ellos. Ok, ángel con alas. Oye, ¿y qué son, hombres o mujeres? No, pues no tienen género. Entonces mejor con pijama, ¿no? Y vean aquí los colores celestes. Y aquí, este sí tiene color de sol. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí todavía? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, había en San Miguel una zona de amortiguación, ya vamos a entrar un poquito a San Miguel, entre la villa de españoles y los barrios de pueblos originarios. Entonces estaba la villa, por ejemplo, hacia el sur, llegaba hasta la calle de Terraplén. Terraplén, una calle de tierra pisonada. Ahí ya no había empedrado, porque empezaban las huertas. Donde está, perdón por el comercial, el Hotel Matilda, y enfrente eran huertas. Y enfrente hay una capillita, por cierto, donde era el centro administrativo de los que trabajaban en esas huertas. ¿Por qué se llamará Tenerías la calle? Pues porque dando al río estaban los talleres de piel para lavar y usar el río para todo esto. Las curtidurías, tal. Entre otros. Había también, ahí en la zona de Aparicio, también había talleres de piel. Había varios, ¿no? Y en fin, esta era la zona de amortiguación para que nunca estuvieran casa de español criollo con casa de indígena de origen africano o mulato y mestizo. Y entonces se extendía y como prestigio estaban las casas solariegas, ¿no? La de campo, ¿no? Villa Santa Mónica, Sierra Nevada del Parque, el Instituto Allende, que era la gran casa solariega del mayorazgo de la Canal, donde está hoy un hotel, llegó a haber más de 450 nogales, en el siglo XXI todavía, ¿no? Bueno, y eso era la zona, y luego que siguen nuestros barrios, y entonces barrio sinónimo de pueblo originario. Y le pueden hacer el recuento, Valle del Maíz, Ojo de Agua, Guadiana, San Antonio, Cuevitas, San Rafael, había uno que se llamaba El Mezquite, luego seguía el Obraje, luego seguía la Cruz de la Montaña, San José de Camino Real, etcétera. En fin, luego seguía Palmita, luego seguía Valle del Maíz, a lo mejor se me escapó uno que otro. Y esa era la zona San Miguel. Entonces, también recorrerla diferente te da otro valor. Los que lo hemos hecho, tenemos uno que le llamamos caminata urbana. Y entonces nos vamos por las partes altas que son los barrios indígenas. Con unas vistas espectaculares. Y descubres cosas maravillosas, como capillas de indios, murales, etc. Sin embargo,
tenemos el barroco también. Y bueno, otro gran ejemplo del barroco popular mexicano, pues es esto. ¿De dónde será esta foto? ¿La ubica? Es la casa de ejercicios. Es el interior. Es el interior, y vean, también aquí hay todavía pintura mural que la escribió el padre Neri de Alfaro, ¿no? En romances barrocos. El barroco era no nada más arte, era símbolo de identidad y pertenencia de una villa criolla, no española. Las familias dominantes eran criollas, a diferencia de Querétaro, de Guanajuato, de Puebla, desde luego, de Ciudad de México incluso, no eran dominantes los españoles. Aquí en San Miguel eran criollos. Y el barroco era de alguna manera su forma de expresarlo. Y junto con ello tuvieron el tino de traer además un pincel mestizo, que estaba prohibido. Por ejemplo, en el Renacimiento desde Europa, y luego pasó al maneirismo y pasó al barroco, la tez blanca era lo divino, lo blanco. Y el diablo, el demonio, Lucifer, etcétera, era oscura su piel siempre. O sea, la piel oscura ya tenía una connotación de diferencia. Aquí y de repente, oye, el Señor de la Conquista, piel oscura. ¿Cómo le hago para...? Hay muchos cristos negros, oscuros, como el del Veneno en Ciudad de México, por ejemplo, o el de Esquipulas, que está en el templo de la Hacienda de la Grulla, entre San Miguel y Dolores. Hay un camino real que venía de Pozos hacia Guanajuato. Ahí está ese Cristo negro, o con piel oscura, morena. Entonces, ¿cómo le hacías, no? Entonces vienen leyendas que si había alguien que quería traicionarte y de repente te envenena, pero afortunadamente fuiste a rezarle al Cristo esa tarde, y entonces el Cristo absorbió ese veneno y por eso se hizo negro. En fin, tenían que crear una serie de parafernalia literaria, ¿no?, para justificar estos Cristos morenos. Hoy se nos hacen normales a nosotros. En aquel momento fue, dice, eso hay que valorarlo a Neri de Alfaro, ¿eh? Híjole, perdón, no vi el reloj. Ya me voy a ir más rápido. Ya no les sigo. Esa sí se la sabe, ¿no? Los que nos vamos a ir al cielo, vamos a empezar a platicar con los iluminados. Ya viene lo de las flamas que aparece en el Pentecostés, ¿no? Y luego vamos a escuchar música angelical. Aquí están tocando los ángeles la música. Vamos a ver a los serafines, que son como niños así, y a los querubines al final. Y esta joya del barroco termina, después de un discurso exuberante, pictórico y de luz, perdón, de colores, termina con luz en el centro. Es maravilloso. En fin, esto es una maravilla. Esta es otra de las cosas asombrosas de Atotonilco. ¿Ya vieron que hay destellos en esta pared? ¿Sobre qué está pintado? Es óleo, por cierto. ¿Sobre qué está pintado? Estaba en la restauración Agustín Espinosa y dice, a ver, esto no es pátina, esto es óleo sobre plata. Todo el camerín en esas paredes está cubierto de plata y sobre la plata, óleo. ¿Qué tal? Como por mencionar algo de todo lo que tenemos, esto que es glorioso, ¿no? Este es el de la Virgen de la Luz o de las Candelas, que está a espaldas de la del Rosario. Esto no es la mejor foto, ¿la ubican? Este es el coro bajo de las monjas de la Inmaculada Concepción. Es su altar. Ya está San Miguel y la Virgen. ¿Esto lo ubican? Es la entrereja, el sotocoro del coro bajo y de la iglesia. Eran tan malignos los hombres del virreinato que las monjas tenían que estar protegidas con hierro, con esas rejas de hierro y cortinas. Afortunadamente ya somos otros la calidad de hombres que hay hoy en día, ¿no? Pero por eso estaba así esa reja, doble reja en el coro bajo.
Bueno, viene una serie de monumentos. Esto me lo voy a saltar muy rápido. El siglo XIX está lleno de conflictos. Este se los puse aquí a propósito. Este fue de los primeros santos, sino que el primero, no tengo bien el dato, San Felipe de Jesús. Se había canonizado desde los 1600, murió en 1590 y tantos en Japón. En 1620 y tantos, me parece, lo canonizan con todos los mártires que murieron allá. Pero a él lo beatifican, pero a él lo canonizan en 1862. Justo cuando está la guerra de Reforma, cuando ya perdimos la mitad del territorio en la guerra con Estados Unidos y tenemos un santo, ¿no? Y perdón por la coincidencia, no sé si alcanzan a notar algo. Bueno, son coincidencias. Y luego este mapa pues, nos muestra la evolución del siglo XIX, que acuérdense que aquí empezó, vayan viendo la imagen, en la parte de abajo tiene una línea del tiempo que va corriendo, va cambiando los colores de las áreas, ¿no? Y mientras les relato que como aquí comienza la independencia, entonces tiene una penalización gravísima San Miguel, y además de que son ejecutados muchos de ellos, luego comenzando el movimiento, muchos salen huyendo, no se van a quedar a un juicio, ¿no? Con el conde Flon, que era pues militar, o con Calleja, regresando después de lo de la Lóndiga, y queda abandonada San Miguel, se cancela el camino real de tierra adentro por San Miguel, se empieza a usar el Bajío. Ojo, San Miguel está en los Altos de Guanajuato. Eso aparece hasta en el libro de tercero de primaria de geografía oficial. No somos Bajíos, somos Altos de Guanajuato. Y se come de otra forma, aquí se hace de otra cosa. En fin, ya no pasa el camino real, queda abandonado San Miguel, de tener 27,000 habitantes en el censo de 1810 cercano, se quedó quizá con 5,000, 4,000 habitantes. Hasta que llega Porfirio Díaz con el primer ferrocarril, la estación en 1886-88, empieza otro recuento de la gente en San Miguel a los 10,000. O sea, en 70 años fue un pueblo fantasma. Por ese error histórico, perdón, no error, por ese accidente histórico, se quedó preservado el casco, sus casas. Y no como otras ciudades aledañas, omito nombres, que las casonas hicieron estacionamientos, fábricas, bellos edificios funcionalistas, todos de vidrio, ¿no? En fin, se desnaturalizaron. Ese es otro valor de San Miguel. Nos preguntaban cuando estuvimos promoviendo la conferencia que si era auténtico San Miguel, preguntaban, ¿auténtico San Miguel? Sigue siendo. A pesar de todo lo que ha habido, digamos, en contra, sigue siéndolo, ¿no? En su patrimonio natural y cultural. Bueno, luego vino la época de Porfirio Díaz, se trató de poner al día a San Miguel. ¿De dónde es esa iglesia? Esas iglesias. Bueno, los que somos de aquí las conocemos. Esa es la parroquia de San Miguel, antes de la fachada pseudogótica, que tiene mucho valor como pieza individual de Ceferino Gutiérrez, ¿no? Y antes de la Torre del Reloj, que también es de finales del 19, de principios del 20, estaba el campanario de San Rafael, que por cierto fue para algunos la primera parroquia, esa parte de ahí, que se usaba el altar, el padre viendo hacia Tierra Santa, hacia el oriente. Igual sucedió en la Catedral Metropolitana en Ciudad de México. Ya luego se modificó. En fin, muy rápido les paso esto. ¿De dónde está inspirada? Creo que aquí viene esta. ¿De dónde están inspiradas las obras de Ceferino Gutiérrez con la promoción de financiamiento de Díez de Sollano y Ábalos y en la época porfiriana? Pues bueno, de la Catedral de Colonia. Nada más que en esa época las catedrales eran las únicas con doble campanario. Y entonces hay una puerta lateral donde se termina la parte superior de nuestra parroquia, inspirada ya esa en la parte alta de la puerta lateral de la Catedral de Colonia. Este edificio es donde está enterrado Napoleón.
Bonaparte, y es un símbolo masón, súper masón. ¿Algún parecido? Esa está inspirada en los inválidos. Aquí hay generales napoleónicos. Este era el hospital, pues, de los soldados napoleónicos, y aquí hay vírgenes y santas, ¿no? Aquí está cubierto de oro. Aquí, pues, no alcanzó el presupuesto, nada más del mismo color. De la evolución. Había muchos sismos en aquella época, finales del 19, principios del 20, y entonces una forma de Porfirio Díaz de tener balance con la gran influencia de Estados Unidos era precisamente buscar hacia Europa algún tipo de balance. Vamos a dejar, perdón que ya se me está yendo el tiempo. Hemos oído hablar de Stirling Dickinson, de José del Pomar, de José Mojica. Ellos tienen la gran visión de traer una escuela de artes y oficios a San Miguel. Y José Mojica de valorar todo lo que había de patrimonio intacto. Y él empieza de alguna manera a promover. Hay gente local también con visión, para bien o para mal, que por ejemplo Leovino Zavala. Fundan la Asociación Amigos de San Miguel y en 1939 gestionan una ley en el Congreso de Guanajuato para proteger a San Miguel como pueblo típico, se llama. Y la usamos algunos todavía hace unos 20 años, esa ley, desde el 39. Y por otro lado, Cosío del Pomar y Stirling Dickinson, en el 38, comienzan a traer a cursos de arte en los veranos, ¿no? Stirling Dickinson venía del Princeton University, Cosío del Pomar había fundado el APRA, partido de izquierda en Perú, sale exiliado. Hubo un solo presidente que se suicidó, peruano, ya en este siglo, Alan García. Ese partido lo fundó Cosío del Pomar, entre otros. Ese era Cosío del Pomar. En fin, ¿y saben contra qué se enfrentaban? Contra esto. El cuarto centenario de la fundación de San Miguel. Vean la pompa y la circunstancia del evento. Es la inauguración, obviamente, de la escultura de Fray Juan San Miguel. La escultura es bellísima. El tema, opinión particular, es tremenda. Ni un perro es tan dócil como la imagen de este indígena, ¿no? Y por otro lado, teníamos entonces que estos primeros años del arte en San Miguel, post-revolucionario el arte, muy conservadores de San Miguel, venía también de la inercia de la guerra cristera, no fueron momentos tan suaves y tersos, fueron difíciles, esos primeros momentos. Nada más lo dejo ahí muy rápido. Ha habido 3 generaciones que ya no me daba tiempo de narrárselas. Aquí está Leonard Brooks, con su esposa Riva. Ellos fueron también pilares en la promoción y valoración de nuestro patrimonio. Y extranjeros y confuereños poniendo en valor el patrimonio, y por otro lado, con nuevas inercias en la gente más catolizada, conservadora, empieza una dinámica de una sociedad bicultural que se va a lograr hasta los 60, 70, cuando empiezan a casarse de afuera con los locales, y empieza ya una sociedad bicultural natural. Esta gente fue parte de esa sociedad, ¿no? Aquí está Mojica, ¿ya lo vieron? Y ahí está Cosío del Pomar, Dickinson, Leonard Brooks. Él es James Pinto, yugoslavo, Segunda Guerra Mundial, viene a San Miguel, pintor, y dona este lugar donde estamos a la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y también fue otro promotor. Esas generaciones fueron geniales, sensacionales. Wow. Perdón que ya me salte todo esto. Quiero terminar con esto. Estas son fotos de cuando teníamos la San Miguelada. Han pasado las generaciones. Hoy para mí estamos en la 4ª generación y es todo un enigma todavía.
En ciencias sociales se deja pasar una generación para poder más o menos tener espacio y observar lo que ha sucedido. Bonitos vasos de plástico anunciando exóticas bebidas que hoy son ya lo común, ¿no? Y las mojigangas, de alguna manera en esta transición. Saludos a todos los que hacen estas piezas geniales. Y, por cierto, a la familia del recién fallecido Polo Estrada, que fue de los iniciadores. Y viene el arte, que quiero decirles, este artista es octogenario hoy en día, pero él produce esto. Y es vecino de San Miguel de alguna manera. Y es presente. Esto es contemporáneo. Él vivió aquí a un lado de esta casa, este pintor. Hoy vive ya en otro lugar. Aquí en San Miguel todavía. Y esta, que me parece también una obra de mucha esperanza, de mucha resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con un tema un poco hebreo, hasta donde entiendo, ¿no? Y cómo, donde hay carencia del recurso, tratas de alguna manera de valorarlo y aprovecharlo. Aquí nosotros tenemos abundancia, no escasez. Y sin embargo, bueno, estamos por ahí todavía perdidos, dejando que se vaya nuestro patrimonio. Estos son nuestros nuevos desafíos. Les quise poner algunos, ¿no? Ya con esto estoy terminando, faltan 2 láminas. Identificar y ejercer la protección legal del patrimonio que tenemos. Es una obligación. Claro, hay que hacer primero el inventario y registrarlo, si es que no está registrado. Hay un registro público del propio INAH, por ejemplo. Además del público de la propiedad, hay uno de bienes culturales. En fin, comprender, conocerlo y comprenderlo. Por eso es la investigación. Por eso es un poco la difusión, tratar de comenzar a esto. Ponerlo en valor, si es requerido, restaurarlo, mantenerlo, irnos hacia la preservación y sobre todo vivirlo. El patrimonio se tiene que vivir, no nada más valorarlo así de escritorio, vivirlo, y eso nos hace activos defensores de este. El turismo lo hacemos todos, todos, todos. Hasta cuando yo voy a ver cualquier cosa, sin guía ni nada, hago turismo. Pero necesitamos ser más responsables. Un turismo sostenible, regenerativo. No me meto ya más detalles. Hay oficinas, por ejemplo, están los criterios de la Global Sustainable Tourist Council, que son avalados por la ONU. En el marketing de los que hacemos turismo, antes se decía, tú dame 4 elementos: precio, producto, plaza y promoción, ¿no? Aquí hay que sumarle personas y planeta. Dentro del turismo, personas fuera del turismo. Y, por ejemplo, en las comunidades, los que trabajan en el turismo, ¿no? Que sean parte de esa identidad y sentido de pertenencia de este lugar maravilloso. Y planeta, al final del día. Y por último, cositas técnicas como determinar nuestras capacidades de carga, ¿no? Hoy lo estamos viendo. En San Francisco ya se acabó el cupo, ya no entras a misa, por ejemplo, ¿no? Aquí en este salón, etcétera. Bueno, ¿y por qué a monumentos o bienes culturales o naturales todos los que puedan? Pregunta, ¿no? En fin, yo lo dejo hasta ahí ahora y les agradezco mucho su paciencia. Se me fue el tiempo, perdón, y abrimos una mesa de diálogo con todo gusto. No sé si hay algo. Igual aquí en Zoom, los que quieran y estén todavía por ahí, si quieren alzar la mano. Tenemos aquí una pregunta en el auditorio. Si te gustas presentar, por favor, Daniel. Hola, buenas tardes, soy el licenciado Daniel Tobado Vera. ¿De dónde eres nacido? Yo soy nacido aquí de San Miguel de Allende. Gracias. Y pues crecí aquí en la ciudad también. A tus órdenes. Sí, lo que quiero preguntar es, después de la fundación de Querétaro, en que vino la guerra de los Chimecas, para poder hacer la fundación de San Miguel de Allende, ¿tienes el dato de cuál fue la ruta del Camino Real
entre Querétaro y San Miguel de Allende? Sí, bueno, hubo varias. Esa es otra, esa la contesto, trato de ser breve. El Camino Real de Tierra Adentro no es uno solo, como la 57 y se acabó. Incluso la 57 sí tiene 57 A, B, C y D, diferentes entronques. Los caminos reales tenían caminerías también. Entonces, la primera, que es tu pregunta, era Querétaro, de Querétaro Jurica, que era una hacienda ya. Había un manantial en Jurica, todavía la hacienda tiene su acueducto. De Jurica seguía a Montpaní, que hay capilla de indios ahí. Antes hay una comunidad relativamente nueva que se llama El Nabo. Luego seguía Montpaní. Y ya de Querétaro pasa lo que hoy es San Miguel, en La Palmita, Charco de Sierra, y desde ahí se veía la presa de Jalpa, que era, la presa de Jalpa es artificial. De hecho, por ahí está, estaba el Camino Real. El Camino Real cruzaba por donde está hoy el vaso de la presa. Y de ahí ya seguía de Jalpa a Sosnávar, a Cañajo. Cañajo, pues pasa un caño de agua del río Orcanelo que viene de la Márgara. Para los que son de San Miguel más o menos saben, Támbula, ¿no? Y ya de ahí daba la vuelta a Cañajo y de Alcocer, Valle del Maíz, y de Valle del Maíz a San Miguel. Luego se hizo otra vía que en el siglo XVI, 1500, que la usó mucho Sebastián de Aparicio. Y él entraba por allá arriba, por donde está Prolongación de San José. Esa también es del siglo XVI, y esa venía directo de Chichimequillas, que era un colegio de carmelitas descalzos, no era hacienda, era un colegio. Y de ahí venía de Chichimequillas, pasaba por Pinto, Querétaro, la hacienda de Buenavista, de la hacienda de Buenavista, donde están las monjas, le daba la vuelta, y ya de ahí seguía al presidio de Puerto de Nieto. Y de ahí agarraba San Julián, donde está la presa de Landeta, estaba la hacienda, Aparicio, donde está la comunidad hoy en día, y entraba por el Cuesta de San José, Montitlán, y de ahí directo hacia Aparicio Mesones o Omobón, donde está Puente de Humarán. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta. Adelante. Hay muchas felicitaciones. Gracias, gracias. Dicen que faltó tiempo, que sugieren que haya una segunda parte. Y pues felicidades. Gracias. Podemos decirles que está también ya en puerta una sobre Camino Real Tierra Adentro y otra que va a hablar de precisamente las manifestaciones, no nada más arquitectura, del Camino Real de San Miguel de Allende y algunas otras construcciones. Por ahí es un tema que algunos de los investigadores prestigiosos están haciendo y claro que nos sumamos a lo que podamos aportarles a ellos en este sentido. Y me parece que hay otra sobre sincretismo, ¿verdad? También. Sí, ahorita busco los temas. Ok. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Toño, por favor, si te gustas presentar también. Toño Salazar, también aquí de San Miguel de Allende. Yo también quiero hacer una petición. Por aquí ahorita nos saltamos varias diapositivas y me gustaría también ver cómo o cuándo podemos verlas también, ¿no? Creo que está muy interesante todo. Sí, vamos a empezar a hacer unos podcasts que queremos actualizarnos también en este sentido. No queremos abusar de su cuello por aquello de las cabeceadas, entonces van a durar 9 minutos. Y entonces muchas de las imágenes que ahorita es como una introducción a cuál es el secreto de San Miguel, valorarlo. O sea, donde des la vuelta, lo tienes. Cruzamos y no sabemos por qué. ¿Por qué las calles están empedradas de dos formas? ¿Por qué algunas tienen las canaletas todavía? ¿Por qué se pintan de dos colores las fachadas? Lo tenemos todo el tiempo. Bueno, por ahí van a ir estos podcasts y ya luego platicaremos, posiblemente lo hagamos
en una alianza con la Universidad de Guanajuato o con algunos otros particulares. Claro que sí, lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Les comento, por lo pronto las próximas 2 conferencias serán la del 15 de marzo, igual a las 6 de la tarde, con el tema Camino Real Tierra Adentro, su paso por San Miguel, y el 5 de abril, también a las 6 de la tarde, el tema Sincretismo Mesoamericano Español en San Miguel de Allende, para que por favor nos acompañen. Y se está pensando en otra en términos de la apreciación de las edificaciones, todas, incluidos los caminos y las partes de edificios, ventas, trojes, eras, aventaderos, corraletas, abrevaderos, jagüeyes, etcétera. O sea, todo lo que era construcción antigua. Y un último son los intangibles, que son las fiestas, ¿no? Creo que con eso ya cerraríamos más o menos el ciclo de lo que tenemos preparado para este año. Sí. Una pregunta. Si nos das tu nombre, por favor. Saludos a Paulina González Gutiérrez, Gracias, Paulina. Me pregunto, ¿qué pasa con por qué las fuentes? ¿Por qué tantas fuentes? Había 2 sistemas en general de fuente fresca, fuente dulce, de agua dulce, que era la general, que era en fuentes públicas, porque era muy costoso que cada quien tuviera su fuente. No alcanzaban a pagar. Casi tenías que pagar algunas veces hasta el doble, a veces de lo que pagaba cualquier persona, por tener tu fuente en casa. Eso solamente los notables, ¿no? Entonces, la gente, era un servicio común, que la gente fuera a la fuente pública, y era con tubería de barro vidriada, con la técnica mayólica. Se le daba un cubrimiento con sílice de arena, de río, se fundía a más de 1100 grados de temperatura y se vidriaba el interior. Y de esa forma no quedaba sarro y era más higiénico, ¿no? Entonces, esas era más sencillo que fueran a las fuentes públicas. Y como todavía no había internet, antes del Facebook, ahí iba la gente. También por eso. Y ya si tenías mucho dinero, además era para lucirte, ¿no? Entonces tenías además tu fuente pública, tu fuente privada en casa. Tenemos todavía el orgullo de tener en casi muy buen estado cerca de 25 fuentes públicas todavía. Y recuerdo que cuando llegué hace 40 años aquí a San Miguel, tuve el gusto con el arquitecto José Luis Arellano y con Luis Felipe Nieto de hacer un trabajo que presentamos en Bellas Artes, todavía con proyectores de aquellos de acetatos, de hornacinas, de una vez aprovechamos, hornacinas y fuentes públicas en San Miguel. Somos la ciudad que más las tiene en forma natural. Las puedes ver en Oaxaca, en Zacatecas, algunas en Guanajuato, Ciudad de México, algunas, Puebla, Morelia, algunas, ¿no? Pero San Miguel, así en su estado de diseño urbano, siguiendo la regula de Felipe II, la traza de Felipe II, etcétera, solo San Miguel. Es otro valor más de la ciudad. Ahora, hay que darle reconocimiento que la mayor parte de estas fuentes públicas que se conservan en muy buen estado es por cuidado de los privados. Los privados han tenido, saludo a Titoy, que es glorioso defensor de la fuente del golpe de vista, que es significativa. Esa era la esquina de la casa solariega de los de la Canal. Y esa fuente, pues bueno, él tiene un sentido de orgullo y pertenencia y de identidad maravilloso. Y como él, muchos otros en otras fuentes públicas. La que está en Quebrada y Hospicio, también por la familia privada que está ahí a un lado, ¿no? Que saludamos a Beto también. En fin, hay que darles, eso es tener identidad, pertenencia y compromiso con tu ciudad. Y por eso San Miguel también sigue siendo muy auténtico,
No todo depende de los gobiernos. De hecho, orgullosamente esta ciudad está así, mucho, yo diría que mayormente por la ciudadanía activa. No sé si en Zoom hubiera alguien que quisiera alzar la mano por ahí. No tengo a todos en pantalla, pero si por ahí mandan un chat, ahorita ya estoy atento del chat. Y si no, para a ver, tengo aquí el chat. Adelante, Adriana, si tienes alguna pregunta. No se puede contestar la encuesta de satisfacción. Ok. ¿Algún contacto que compartan, por favor? Que yo me inscribí, pero no llegó el link. El teléfono es el 415-253-83. Saludos desde León. Gracias, Lupita. Muy amable. ¿Dónde está el QR para la encuesta? Ok. Bueno, si no hubiera más, pues damos por finalizada la reunión. No sé si quieres agregar algo, María. No, pues a mí no me queda más que agradecerles su asistencia, tanto aquí de manera física, como a quienes estuvieron siguiéndonos a través de Zoom. Los esperamos para las siguientes conferencias. Y les pido un aplauso muy grande para el ingeniero. Gracias, Arturo. Voy a leer dos comentarios que hay aquí. Dice Laura Origel, te saludamos. Laura, nativa de San Miguel. Tiene el Código de Patrimonio Cultural de la Humanidad también. Dice, el secreto es el valor de la riqueza natural y cultural que tenemos, que no se pierda ese arraigo que nos define. Absolutamente enriquecedor, muchas gracias. Gracias, Laura. Y bueno, pues agradecido. Les vuelvo a repetir el teléfono de extensión, 415-15-253-83. 415-253-83. Y aquí ya pueden dejar algunos comentarios así en general. Y también les doy mi Twitter. Estoy como Arturo Morales TI, nada más. Arturo Morales TI. En Facebook estoy como Arturo Morales, José Arturo Morales Tirado, creo. José Arturo Morales Tirado en Facebook. Y yo creo que ya por esos canales, pues se los puede escribir, ¿verdad? Entonces, 415-15-253-83, el teléfono de extensión. En Twitter, aquí les pongo Twitter, estoy como Arturo Morales T. Y en Facebook, porque ya no tengo fuente pública cerca, estoy como José Arturo Morales Tirado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Adiós, bro. Señor cronista, hasta luego. Muchas gracias. Sí, sí, Felicidades. La oportunidad de contestar una encuesta o les doy el QR y lo hacen a través de su teléfono. ¿Qué prefieren? Yo un papel de una vez. Ya que lo entiendo ahí. ¿Papelito o QR? Gracias, estimado ingeniero Enrique. Enrique Ramírez. A ver, Gracias a ti, Arturo. Ya nos veremos en San Miguel o cuando vengas a Guanajuato. Hay mucho que aprovechar de tu trabajo. Gracias. Te lo agradezco, te lo agradezco. Claro que sí. Nos ponemos en contacto y mucho que compartir, con todo gusto. No, hombre, es un mar de información que nos has dado. Te agradezco Hay que- mucho, José Luis. Alguien propuso que esto se hiciera en 3 sesiones. Creo que valdría más la pena también. Sí, a ver si luego lo hacemos tipo seminario, pero sin la formalidad de eso, ¿no? Si no, Ándale, sí, un seminario. Ahí ¿por mismo. qué no lo organizamos y igual hasta compartimos algo, José Luis?
Claro, como unidad de extensión de la Universidad de Guanajuato, Órale. yo lo puedo propiciar. Vas a ver, déjame hablar con las autoridades de acá de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la que tú has formado parte también, y ya veremos. Me encantará compartir algo así contigo, José Luis, que eres muy inquieto también. Bueno, buenas tardes, que estén bien todos. Gracias, gran abrazo, José Luis. Bueno, ahí lo dejé abierto por si hubiera algún otro comentario en Zoom o aquí, aunque ya bajamos la cortina oficialmente, pero bueno. No, padrísimo, Arturo. Muchas felicidades, muchas gracias. Por aquí tu amigo Fernando Valderas, a ver si me escuchas. Fernando, gracias, te estoy viendo aquí. Sí. Igualmente, Fernando, ya luego vemos la forma de poder a lo mejor esto hacerlo. Tú que eres un experto en la cuestión digital, estoy hablando con el ingeniero Fernando Valderas, que es el director del Instituto San Miguelense y empresas de supervanguardia. Y a ver si que lo que podamos hacer, ya lo sabes, lo hemos platicado. Un honor haberte tenido aquí con nosotros, Fernando. Gracias. Al contrario, de veras, Arturo, eres, aparte, qué bonito, ganas de compartir, qué generoso. De veras, muchísimas gracias, felicidades. Y pues ojalá más gente aprendiera y compartiera esto, ¿no? Porque pues San Miguel es lo que es, como bien lo dijiste, mucho también por sus ciudadanos, ¿no? No nada más por su historia, su riqueza, pero mucho por la gente, ¿no? Así es, Fernando. Nos ponemos en comunicación y a ver qué hacemos. Cuídate mucho, de veras, un abrazote, muchas gracias, ¿eh? Te lo Gracias. agradezco mucho. Gracias. Igualmente, abrazo. ¿De? Que si se grabó para que luego Sí, lo grabé. Lo grabé y ahorita lo vamos a ver. Mándame, ponte en contacto conmigo. Ya tenemos aquí, por luego le pasamos Oh, órale, sí, ¿Sí? con gusto. ¿Cuál es tu nombre? Domitila Parvaida. Ah, por ahí estamos, creo que en Facebook, ¿no? Sí, Domitila. de hecho, me enteré de la conferencia porque estaba. Ah, ok. Oye, qué agradecido de que estés aquí presencial. Gracias a usted por la información. No, con todo gusto. Sí, hacemos algo, con gusto. Gracias. A ti. para la siguiente. Las guardamos para la Porque va a haber. Cuidado con las trampas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eso. Hablamos, ¿no? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos luego. Oye, y ya lo platicamos de nuevo. Sí. Sí. Y ya la próxima salida que tengamos, a ver si con esta idea ya le empezamos. Sí, 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 ¿No? sí, sí, en varias ideas. Igual sumar estoy platicando con Antonio Salazar, que es operador turístico, experto en grupos y conocedor también patrimonio natural. Y entonces tenemos muchas imágenes que queremos compartirles del patrimonio que hay aquí en San Miguel de Allende. Entonces también lo haremos llegar. Muchas gracias. Saludos al grupo de los Picachos. Ha sido un placer. Hombre, al contrario, soy seguidor de Fito Power y de la antropóloga de la UNAM, que es especialista en este tema. No sé si usted ya tuvo oportunidad, me imagino que sí, de ver las bases antropológicas de la Virgen de Guadalupe, donde está todo lo que usted me acaba de decir. Mándeme el vínculo. Yo tengo otras fuentes también muy interesantes. Las compartí. Y lo más importante es que es un médico militar, es un doctor militar. Así es, no tengo la. Sí, esto recién, Sí, interesantísimo. pero también hay otro, pero me interesó mucho porque es parte de la
tecnología, la disciplina. Y no deja de ser una investigación forense. Exactamente eso, exactamente. Por eso vine a reafirmar, digo, usted tiene un conocimiento superlativo, pero vine a reafirmar lo que yo ya había. Y no me metí en ese tema porque es, Sí, sí, sí. es un tema. Pero hay mucho que Sí, sí, y hacer, y sobre todo, bueno, por una preguntas así, no, mejor seguir en la búsqueda, la investigación y el compartimiento, que es Claro. que es una Sí, claro. Probablemente. Hay mucho por compartir. Estoy muy agradecido. Pero si no, Al contrario. Realmente necesitamos gente como ustedes. Gracias. Y también, bueno, yo nací al lado de la empresa de pues, imagínense el hacerlo. ¿Sobre Hernández o sobre Padrán? Sobre Padrán. Y pues mi familia, todo sí, mi familia, pues, Gutiérrez, Seferino, bien, hay muchas cosas que hay que. Interesante. Sí, 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 pero A sus órdenes, ¿eh? no, muy agradecido. Mucha suerte. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Pero ya tenemos. Hasta luego.